los dos cursos, ¿no? O sea, todo el curso. En este caso, los dos que me están escuchando. Bueno, vamos a continuar con clases. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda en cuanto al caso clínico y a las necesidades de aprendizaje antes de continuar. ¿No tienen dudas? Creo que no, Doc. Ya, muy bien. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Creo que vamos a terminar con esto de las partes generales de enfermedad renal crónica. Verán, para el día jueves, ¿cierto? Para el día jueves, que vamos a empezar ya con el ABP. Y con el caso tenemos un prerequisito, ¿no? Por favor, irán estudiando en relación a lo que hemos visto en estas clases y a lo de los requerimientos y necesidades de aprendizaje. Voy a hacerles unas 2 o 3 preguntas. Ustedes ya saben cómo funciona más o menos el prerequisito, ¿sí? Se está cargando. Aquí habíamos llegado, ¿no es cierto? A la evaluación de la cronicidad. Vamos entonces vamos a repetir un poquito esto de la diapositiva 11, ¿sí? Perdón. Ay. Bueno, eh, les decía que, les decía que les decía, denme un segundito. Ya, a ver, perdón. Entonces les decía, recuerden que estábamos hablando sobre la evaluación de la cronicidad y les decía que desde el punto de vista funcional ocupamos la tasa de filtración glomerular. Pero miren que hay una salvedad importante que nos ayuda a despejar dudas, ¿sí? Y esta es la tasa de filtración glomerular utilizando cistatina C. Entonces, la cistatina C, sea el clearance calculado o el clearance, o sea, el estimado o el endógeno o medido, entonces nos permite para evaluar o despejar dudas para casos muy específicos. Y miren cómo es importante, decíamos que la cistatina C tiene que ser evaluada o realizada o pedido el examen cuando tenemos duda diagnóstica en cuanto a la tasa de filtración glomerular. Es decir, les decía, por ejemplo, pacientes que están con tasas de filtración glomerular entre 45 y 60, en las que yo tengo duda, no encuentro daños estructurales, la historia clínica no es muy convincente, y yo quiero estar seguro si es que, yo quiero estar seguro si es que este diagnóstico o esta tasa de filtración glomerular menor a 60 me permite ya otorgar el diagnóstico a este paciente, ¿sí? Entonces, en ese momento hacemos una tasa o pedimos o solicitamos un examen para una tasa de filtración glomerular con cistatina C. Y se puede evaluar de dos maneras, ¿no es cierto? Haciendo la fórmula estimada o calculada, y esa fórmula ustedes la van a encontrar igual en las calculadoras electrónicas, en el Internet. En el Google pueden googlear y encontrar una tasa de filtración glomerular usando cistatina C. Entonces hay que mandar a medir los niveles de cistatina C en sangre. O pueden medir una tasa de filtración glomerular endógena con recolección de orina de 24 horas, pero para cistatina C, en donde van a necesitar cistatina C en sangre y cistatina C en orina. Entonces la cistatina C es un marcador de función renal un poquito más específico que la creatinina sérica y que nos permite utilizar en casos de duda diagnóstica, ¿sí?
Para los médicos generales, recuerden la guía, acá digo para médicos generales, es hecha, perdón, para médicos generales. Esta guía que ustedes están revisando es para ustedes. Es hecha pensando en los médicos de atención primaria de salud. No, no es para nefrólogos. Es una guía amigable para ustedes, para que ustedes ya puedan diagnosticar a tiempo a los pacientes con enfermedad renal crónica. Y recuerden que para ustedes, y la guía sigue validando a la creatinina sérica como un marcador, como un indicador importante para poder establecer daño renal funcional. Y a la tasa de filtración calculada con creatinina sérica, es decir, la fórmula de Cockcroft-Gault, sigue siendo de gran importancia o sigue siendo válida para que ustedes puedan determinar la tasa de filtración glomerular la más acertada en su paciente. Y cuando utilizamos fórmulas estimadas o con calculadora, entonces ya hay muchos estudios que han demostrado que el CK de EPI, sea para creatinina, como el que está en la diapositiva, o sea un CK de EPI para cistatina C, este CK de EPI es el adecuado para medir la para evaluar la tasa de filtración glomerular y dar un diagnóstico al paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, miren, les decía en adultos, aquí está lo que he explicado. Debí haber pasado la diapositiva. Si me están siguiendo ustedes, ustedes también tienen que pasar la diapositiva, ¿no? Recuerden o automáticamente está pasando, solo confírmenme en eso. Sí, se está No, no. pasando, doctor. Ahorita está en TGF, tasa de filtrado glomerular cistatina C. Sí, la número 12, ¿no? Ya, Sí. ya. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo. Entonces, miren, Sí, Doc. ya, esto miren es para adultos con tasas de filtración glomerular de creatinina que están entre 45 y 59, nos sirve la cistatina C. Y obviamente en pacientes que tenemos duda porque, por ejemplo, no tienen asociado marcadores de daño renal, ¿sí? Y se puede utilizar también marcadores de exógenos, o sea, isótopos radioactivos, idulina, pero son casos muy excepcionales en los que en verdad ya tenemos mucha duda diagnóstica o no queremos acertar. Pero créanme que en todos estos años que hemos estado viendo pacientes con enfermedad renal crónica, no ha habido necesidad siquiera de cistatina C. Creo que una o dos veces he pedido una tasa de filtración glomerular con cistatina C para aclarar un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Lo importante es más la clínica, el laboratorio del paciente y como les dije, un Cockcroft-Gault para ustedes está suficiente y perfecto, y para nosotros los nefrólogos, pues la tasa de filtración glomerular endógena es más segura, ¿no? Más confiable para nosotros. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto a evaluamos cronicidad, nosotros ya habíamos analizado muy bien esta parte de la albuminuria en la tablita que les decía que es muy importante que ustedes la tengan. Y recuerden que ya no existe el término microalbuminuria, no se debe tomar en cuenta el término microalbuminuria, ya no deben mencionarla, porque es solo albuminuria, o sea, o hay o no hay albúmina en orina. No existe microalbúmina ni macroalbúmina, entonces albuminuria. Y en orden de frecuencia o de preferencia para poder estadiar al paciente en el diagnóstico de enfermedad renal crónica y en la clasificación como A1, A2 y A3, la tasa albuminuria creatinuria es la más importante. Tener una tasa albuminuria creatinuria, pero muchas veces nuestros pacientes les decían en los laboratorios no hacen albuminuria, entonces tienen que hacer proteinuria, ¿sí? La proteinuria total. Entonces, la segunda opción sería una tasa de proteinuria, creatinuria. Es decir, dividir la proteinuria para la creatinuria y sacar esa tasa. Ustedes ya saben los valores de rango son 3, menos de 3, 3 a 30 y más de 30, ¿sí? Y esto lo podemos ver aquí en el grafiquito. Sí están siguiendo la diapositiva, ¿no? Sí. Creo que la tenemos acá en el anterior. Aquí.
Entonces la tasa, ¿no? Menos de 3, 3 a 30 y más de 30,1 a 2 y a 3. ¿Sí? En esta diapositiva. Les decía como segunda opción la tasa proteinuria creatinuria. Si no les miden albuminuria, pues pueden medir proteinuria, o sea, la proteinuria total en muestra simple de orina, es esto, ¿sí? Las tasas de albuminuria creatinuria es en una muestra simple de orina. Les mandan en un elemental y microscópico de orina, solicitan que les midan albuminuria y creatinuria. Y es de ahí sacan la tasa, solo dividiendo los dos resultados. Y finalmente, les decía, la proteinuria total también tiene aplicación, ¿sí? En orina de 24 horas. Ya repito por varias veces y espero que de aquí en adelante ustedes no vuelvan a usar el término microalbuminuria, y eso quiero que quede muy claro. Y pues luego tenemos nosotros, una vez que hemos visto, miren, cómo hacer una historia clínica a un paciente enfermo renal, la anamnesis, el examen físico, los datos del laboratorio, los principales resultados del laboratorio que nos permiten estadiar este paciente, pues luego debemos nosotros establecer la progresión de la enfermedad renal crónica. No va a ser lo mismo que ustedes traten a un paciente con progresión rápida de enfermedad renal que uno con una progresión lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no trato adecuadamente y de manera oportuna las complicaciones o los factores de riesgo de estos pacientes con enfermedad renal, y este está en progresión rápida, va a llegar muy pronto dentro del primer año a necesitar diálisis o una terapia de sustitución renal, que cuando yo, no es lo mismo entonces que si yo trato a un paciente que veo que tiene una progresión lenta o sostenible, ¿sí? Entonces, para nosotros poder establecer las mediciones o establecer la progresión de la enfermedad renal crónica, yo aconsejo siempre hacer una evaluación trimestral inicial en el año. Las guías indican evaluaciones anuales, ¿no? Medidas anuales. Pero hasta conocer bien al paciente y hasta tratar de establecer su ritmo de progresión del daño renal, es preferible hacer una medición trimestral, luego por 3 ocasiones, ¿no? Y luego una semestral y luego sí anual, ¿sí? Y entonces considerar que en estas mediciones pueden haber pequeñas fluctuaciones, es decir, eh, miren, van a haber fluctuaciones de un día para otro. Si yo si estoy evaluando una tasa de filtración glomerular con Cockcroft-Gaul y estoy evaluando creatinina sérica, si yo les cojo una muestra de creatinina sérica hoy, es probable que tengan una creatinina sérica, supongamos, de 0,8. Y mañana yo puedo cogerles otra muestra de creatinina sérica y salir en 1,1 y no estar alterado y no significa ningún diagnóstico, pero esa fluctuación, esas pequeñas fluctuaciones, obviamente van a incidir en la tasa de filtración glomerular y de lo que pudo haber estado en 90 puede aparecer en 86, ¿sí? Entonces, o en 80. Entonces, estas fluctuaciones que pueden existir en tasas de filtración glomerular son pequeñas fluctuaciones que pueden esperarse o pueden ser tolerables incluso hasta en 10 ml por minuto. Es decir, que si yo en la primera evolución a mi paciente le tengo con una tasa de filtración glomerular de 50 y en la siguiente medición trimestral está en 40, pues no me asusto y sigue siendo estadio 3, ¿no? Pero y en el siguiente trimestre de pronto ya aparece en 48 u otra vez en 50 o en 55. Entonces hay que tomar en cuenta estas variaciones que pueden ocurrir, ¿sí? Lo otro es que hay que considerar como un ritmo de progresión de la enfermedad renal crónica, hay que considerar fluctuaciones o declines de más del 25% de la tasa de filtración glomerular basal. Es decir, que si yo tengo una tasa de filtración glomerular de 100 ml minuto, 100%, y mi siguiente evaluación, esa tasa de filtración cayó a 75 ml minuto, ahí yo considero que ese paciente está en progresión del daño renal, porque ha perdido un 25% y entonces tenemos que ponerle mucha atención a ese paciente. Y luego hay un concepto de decline rápido.
¿A qué llamamos el decline rápido o de la progresión de la enfermedad renal crónica? Cuando esa tasa de filtración glomerular cae más de 5 ml por minuto por año. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros, fisiológicamente, nosotros podemos tener una disminución de la tasa de filtración glomerular de 3 ml por minuto, de 1 a 3 ml minuto por año, como fisiológico, y más en pacientes mayores de 65 años. Es decir, que yo cada año puedo esperar que esa clearance que estaba en 50, por ejemplo, al otro año esté en 47, ¿sí? Hasta 47, 48, 49. Al siguiente año baje a 44, a 41 y así sucesivamente con unas distribuciones de 3 ml por minuto. Entonces yo eso asumo como que es fisiológico, si es que tengo controlado todos los factores de riesgo en ese paciente. Pero si yo veo que ese paciente está bajando de 50 a 45, luego a 40, a eso determino yo o le denomino como un decline rápido de la tasa de filtración glomerular, cuando baja más de 5 ml por minuto por año. Y entonces tengo que volver a evaluar mi tratamiento, a volver a medir exámenes para encontrar otros factores de riesgo, modificar la dieta de ese paciente, verificar que esté adherido al tratamiento. O sea, algo estamos haciendo mal, o el médico o el paciente. Tengo que volver a evaluar, porque si no estamos viendo que ese paciente está perdiendo más de 5 ml por minuto y entonces al ser un decline rápido va a llegar pronto a requerir una terapia de sustitución renal y ya no entra dentro del diagnóstico de una pérdida fisiológica, ¿sí? Lo importante es ver, o sea, fijarse mucho en la creatinina sérica para estas tasas de filtración glomerular y también pues en la progresión de enfermedad renal crónica esta creatinina sérica va a empezar a incrementarse de manera más brusca, más rápida. Y hay que identificar causas reversibles, porque yo les pongo un ejemplo, es probable que yo esté viendo un paciente de 58 años, varón, que ya le voy evaluando, digamos que tiene una tasa de filtración glomerular de 45 ml minuto, es decir, que está en qué estadio, eh, Fernando, ¿en qué estadio está con tasa de filtración de 45 ml minuto? De 45, no estaría en el 45. El 3AB, había por ahí uno, 3B, no, Wow, 3, El 3A. 3A. no duden, ya saben, tienen que saberse de memoria, ¿no? Ya. Tienen que saberse de memoria. Entonces, miren, este paciente, les decía, sí están viendo la tabla, sí. Sí, ¿no? Sí, Doc. Ya. Entonces, este paciente les decía que puede estar en estadio 3A, 45 ml por minuto. Y supongamos que yo ya le voy evaluando a este paciente unos 2 o 3 años, ¿sí? Recuerden que es un paciente de unos 58, 60 años, voy a inventarme, varón, y entonces es probable que él dentro de 2 o 3 años puede bajar un punto de clearance o hasta 2 puntos, y hasta 3 hemos dicho, ¿no? Entonces digamos que a los 3 años, en el tercer año él ya llegó con 42 ml minuto, es decir que ya estamos en el 3B, ¿sí? Pero de pronto en ese año, o sea, es decir, que ya le conocemos al paciente y ya vemos que está bajando su tasa de filtración glomerular de manera adecuada o esperada. Estamos en 42 de milímetro y en ese tercer año de pronto esa creatinina sérica se eleva demasiado y mi tasa de filtración en vez de estar en 42 me baja a 35. Es decir, que me bajó a 10 puntos casi desde el 3A a 3B. Y en el siguiente mes, de pronto, él baja a una tasa de filtración de 28, es decir, pasó de estadio del 3A al grado 4. Esas pérdidas importantes de la creatinina sérica tienen que ser evaluadas inmediatamente en búsqueda de causas reversibles. Y lo más probable es que, por ejemplo, él esté desarrollando una uropatía obstructiva por hipertrofia prostática. Entonces, investigar más si no tiene sintomatología urinaria
disuria, poliacuria, nicturia, es decir, que está orinando más seguido y más seguido en la noche, pujo para orinar. Hay que preguntarle al paciente si está pujando para orinar, si al final del chorro urinario, al final de la micción, queda con goteo postmiccional, está manchando los zapatos al final de la micción. Entonces eso nos indica que hay, por ejemplo, un compromiso prostático. Y entonces solicitar inmediatamente un eco prostático, un antígeno prostático, y si ustedes encuentran que hay una uropatía obstructiva en camino o se instauró de forma brusca, de pronto necesitan colocar una sonda vesical o empezar con medicina o de una sola vez referidos. Este, estas causas reversibles, por ejemplo, van a tener que estar y entonces va a corregir y la creatinina es probable que suba, que baje el valor sérico de creatinina y la tasa de filtración glomerular suba y este paciente regrese a su estadio 3A. Y eso es lo que recuerden que decíamos en el concepto, que es no tratable, irreversible, pero modificable dentro de sus estadios, ¿no es cierto? Entonces de 4 puede regresar al 3A. Entonces estar muy atentos a esos declines rápidos de la tasa de filtración glomerular, muy atentos a esas elevaciones bruscas de creatinina para descartar causas reversibles. Esta pudo ser un ejemplo de una causa reversible. ¿Quién me da otro ejemplo de algún paciente y que presente una causa reversible en el que les haga subir de forma brusca la creatinina, un enfermo renal crónico, y que ustedes puedan tratar y disminuir esa creatinina y mejorar esa tasa de filtración glomerular? ¿Quién quiere dar un ejemplo? ¿Qué se les ocurre? O si han visto ya algún caso, les escucho. O escojo. Edison. Edison, si está en clase, solo está activado. Sí, Doc, aquí estoy. Es a mí, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces, por favor, ¿me puede repetir? Es que no se le escucha bien por el internet, lo de la pregunta. pero si no escuchan bien, ¿por qué no me dicen que no están escuchando bien? Lo que yo creo es que tú no estás escuchando la clase. Entonces, por eso no sabes qué pregunté. No, Diana, no, Doc, sí lo escuché, pero es a que ver, se veamos si escuchó bien Diana me bajito. escuchó. Diana, Doc, buenas noches. Edison. Dijo que pongamos un ejemplo de un paciente en el cual igual no tenga tanta, vuelva a recuperarse. Ya, exacto. Un ejemplo, tú que hayas visto algún caso, ¿qué se te ocurre? Así como yo les puse el ejemplo de este paciente con hipertrofia prostática, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, en un paciente crónico que te obligue a darte cuenta de estas causas reversibles? Un ejemplo. A ver. Un ejemplo. No sé, Doc. Doc, De Estefanía, Doc, Doc, ¿quién habla? ¿Quién es? yo, Carlos. Carlos. A ver, ¿tienes un Eh, ejemplo? ya habíamos hablado un poco de esto sobre que está relacionado también, por ejemplo, con la ocupación de los pacientes, que podría ser por ejemplo, que estén intoxicados por cadmio o plomo, que son Ya. nefrotóxicos, o también puede estar relacionado con la medicación. Pero sería una intoxicación aguda, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ajá. O pacientes esas con personas, intoxicaciones. Sí, o las personas que se dedicaban a pintar, porque no creo que pinten siempre, sino a veces es ocasional. sí, bueno, pero es la exposición crónica, les decía, al plomo, por ejemplo, de la pintura, que puede llevar desde enfermedad renal crónica. Pero algo brusco, agudo, por ejemplo, este paciente, a ver, Diana, a este paciente pintor que le hemos diagnosticado de enfermedad renal crónica y que, por ejemplo,
estamos ya con una tasa de filtración glomerular de 45, les decía, y de pronto sube de forma brusca, ¿qué le puede pasar? Por ejemplo, para que este mismo pintor, la creatinina se le suba inmediatamente en una semana, por ejemplo, o en un día. Doc, ¿podría ser un cuadro infeccioso? Un cuadro. Exacto. Muy bien, Carlos. O sea, miren, cualquier proceso infeccioso puede provocar una agudización del enfermo renal crónico. Y a esto quería llegar, a esta terminología de enfermedad renal crónica agudizada o reagudizada. Pero quiero que ustedes la manejen bien, ¿sí? El término, porque, por ejemplo, yo cuando llego, ahora mismo acabé de salir viendo un paciente en la clínica, en el área COVID, y el diagnóstico es enfermedad, o sea, el diagnóstico que le ponen es enfermedad renal crónica agudizada. Entonces, y cuando yo estoy en el hospital, voy a la emergencia, me piden interconsulta en otros pisos, todos los pacientes son crónicos agudizados. Entonces, el médico internista ahí está demostrando dos cositas. O que no sabe diferenciar entre el crónico y el agudo, o que en verdad hizo una buena evaluación y cree que es un crónico agudizado. Pero para poder poner el diagnóstico de enfermedad renal crónica agudizada, primero deben estar seguros que es crónico, ¿sí? Y que tiene un proceso infeccioso, por ejemplo, o desencadenante inmediato que agravó esa enfermedad renal crónica. Pero hay muchos de esos pacientes que así tengan 60, 65 años, sean hipertensos, pero si están bien controlados y tienen una función renal normal, no tienen anemia, el eco renal está normal, no tienen por qué ponerle crónico agudizado. Es una enfermedad renal aguda y hay que tratarla, y muchos de estos pacientes los controlamos y la creatinina baja de 4 o 5 que estaba una vez controlado el cuadro agudo, regresa a 0,8, 0,9 o 1, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes son crónicos agudizados. Entonces, es diferente que si yo tengo un paciente enfermo renal crónico, ya bien diagnosticado, bien estadiado, y a este paciente le ocurre, como decía, un proceso infeccioso, una enfermedad diarreica aguda, que le lleva a la deshidratación y a la hipovolemia. Y entonces yo sé que ese paciente, por ejemplo, sus creatininas basales son de 2 o 2,3, y viene a la emergencia con un cuadro de 2 o 3 días de diarrea, deshidratado, hipovolémico, hipotenso, y esa creatinina está en 5, 5,5, 6. Entonces ese es un crónico agudizado en el que yo voy a tratar la causa aguda de ese momento, antibióticos, hidratación, recuperación de la presión, compensación del cuadro infeccioso, y entonces esa creatinina sérica yo tengo que ver cómo va descendiendo y tiene que regresar otra vez a ese 2, 2,3, que era la creatinina basal. Entonces he tratado la agudización de un enfermo renal crónico. Pero hay muchas veces que los médicos ven, dicen, es un paciente de 70 años, así de hipertenso, ponle crónica agudizada. Y ni siquiera revisan la historia clínica o el historial, y el mes anterior ha tenido una creatinina de 0,8. Y entonces y ahora está la creatinina en 4. Y entonces cuando se le trata la agudización del cuadro, mejora todo y esa creatinina tiene que bajar a 0,8. ¿Sí? Entonces ese es un fracaso renal agudo, una insuficiencia renal aguda, no una crónica agudizada. Entonces llegar al diagnóstico de enfermedad renal crónica agudizada es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Prefiero equivocarme y decir es una insuficiencia renal aguda, y si luego la creatinina ya no baja a valores normales, dejarle diagnosticado como crónico, ¿sí? Entonces, no todos son crónicos agudizados. Eso hay que tomar muy en cuenta para cuando hagan los análisis de sus pacientes. ¿De acuerdo? Y luego miren, entonces, ¿por qué en la progresión es importante esta tablita también? ¿Sí? Porque yo con la misma tabla, como ustedes ven aquí, voy a tener una guía de monitoreo. Entonces, no es lo mismo pues tener un paciente con enfermedad renal crónica grado 1, grado 2, o con enfermedad renal crónica, o con un paciente con enfermedad renal crónica grado 4, grado 5, ¿no es cierto? Entonces, yo al paciente, si es que tiene enfermedad renal crónica, si tiene daño estructural
y está su tasa de filtración glomerular normal, mayor a 90, está en grado 1 a 1, sí, puedo verle una vez al año la frecuencia de monitoreo, ¿no es cierto? E incluso hasta los pacientes con A2. Pero miren cómo los pacientes con grado 4, aún siendo A1, tienen que ser vistos en forma más seguida, más continua, 3 veces al año. Y peor, los grados 5 tienen que ser vistos. Yo les veo mensualmente en el hospital los pacientes con estadio 5, sea A1, A2 o A3. Aquí dice, la guía dice que se vea más de 4 veces al año, pero yo prefiero verles mensual. Y más que todo para ir evaluando y viendo la parte, o controlando, monitoreando el nivel de potasio. Como les dije, el potasio es el desecho más peligroso que tienen estos pacientes, y si es que este se eleva puede ser mortal, no puede causar la muerte del paciente. Entonces prefiero verle mensual, máximo bimensual, para ir controlando los niveles de potasio. Si ya veo que ese paciente, aun cuando está con enfermedad renal crónica 5 y está en prediálisis y sus niveles de potasio ya los maneja bien, la dieta la maneja bien, tengo todos mis factores de riesgo controlados, pues a ese paciente yo le paso una evaluación trimestral. Y muchos de estos pacientes están 2, 3, hasta 4 años sin necesidad de diálisis, con un buen manejo eh, en la parte clínica, ¿sí? Tomen mucha atención también a la misma tabla con los mismos colores, porque nos va a indicar también cuándo debemos referir a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, eh, ya lo vamos a ver luego en la tablita, cuándo referir al paciente. Sí, pero bueno, entonces en cuanto a la referencia del paciente en general, ¿sí? Déjenme ver si tengo, sí, acá está la tabla, ya, luego lo veo. Entonces, en cuanto a la referencia, ¿cuándo referir a mi paciente? Primero, si yo soy un médico general, estoy atendiendo a un paciente con enfermedad renal crónica y todo lo tengo controlado, pero de pronto me desarrolla una agudización, es decir, un fallo renal agudo, o empiezo a ver que existe una caída rápida, el ritmo de progresión más de 5 ml por minuto, o una caída rápida y sostenida de la tasa de filtración glomerular, entonces, por favor, remítale o transfiérale al nefrólogo, porque es muy probable que tenga que tratar ese fracaso renal agudo. A veces necesitan incluso terapias de sustitución renal con diálisis, y una vez que le traten, regresa a su creatinina basal, ese paciente regresa al manejo por el médico general o médico internista, ¿sí? Y ustedes deben también, pues, transferir a estos pacientes con tasas de filtración glomerular menores a 30 ml por minuto. Ya tiene que ser manejado por el nefrólogo, porque es muy probable que el nefrólogo siga haciendo el mismo trabajo que ustedes van a hacer en el control de factores de riesgo, pero también es probable que el nefrólogo ya empiece a preparar a ese paciente ante una posible necesidad de diálisis a corto plazo. Y además empieza ya también ya el manejo un poco más específico de la especialidad. Recuerden que les he dicho muchas veces, con tasas de filtración glomerular menores a 30, ya empieza a aparecer la anemia, que amerita el manejo con eritropoyetina, ya empieza a aparecer el desequilibrio metabólico o osteomineral, es decir, de calcio, fósforo y paratormona, que ya amerita un tratamiento con quelantes de fósforo, calcimiméticos, estimulantes de los receptores de calcio, la vitamina D3 activa, calcitriol, y a veces hasta incluso controles más específicos para el hiperparatiroidismo, que esto ya compete al médico especialista. Otra cosa importante, todo paciente con clasificación A3, es decir, con proteinuria importante o significativa, mayor de 300 miligramos de cilitro, todo paciente con proteinuria A3 tiene que ser transferido al manejo con un médico nefrólogo. Y tomen en cuenta que puede ser A3 grado 1, ¿no? Es decir, con buena función renal, pero con una pérdida importante de proteínas. Ustedes tienen que referir al nefrólogo, porque es probable también que ese paciente termine en una biopsia renal, por ejemplo, para encontrar una glomerulopatía, porque puede estar en un síndrome nefrótico o en un síndrome nefrítico, que ustedes van a aprender a conocer la parte general, el manejo general, pero el nefrólogo tiene que encargarse del tratamiento ya específico. La progresión, las progresiones rápidas, las progresiones
más rápidas de lo que vienen ustedes observando, ameritan que ustedes refieran al paciente al especialista, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con enfermedad renal crónica, lo tienen muy bien controlado, con normotenso, con buenos niveles de glucosa, buenos niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, el peso adecuado, buena dieta, buen estado nutricional, orinando, sin edemas, y de pronto, y el paciente está perfecto, y de pronto aparecen en uno de sus controles, en el examen de orina aparecen cilindros hemáticos o cilindros cilindros leucocitarios o hematuria o proteinuria no explicable, es decir, no hay causa para que aparezca, tienen que referirle al nefrólogo porque es probable que esté manifestándose una glomerulopatía ya presente en el paciente previa o que haya aparecido una enfermedad de nuevo en ese paciente y muy probable que necesite de pronto una biopsia renal también, ¿sí? Luego, en cuanto al control de los factores de riesgo, si ustedes, por ejemplo, tienen al paciente, les decía, normotenso, no hay problema, pueden seguirle manejando. Por ejemplo, un paciente con grado 3A a 1, hipertenso y bien controladito, no hay problema, sigue manejando el médico general. Pero si ese paciente tiene una hipertensión arterial refractaria, es decir, que ya estamos utilizando 4 o más antihipertensivos que incluyan un diurético, lo que también se llama hipertensión arterial resistente, entonces tiene que ser referida al nefrólogo para que se encargue de estudiar más a fondo la causa de esa hipertensión arterial y el manejo sea ya con especialidad más adecuado para controlar la hipertensión. Porque si esa hipertensión es refractaria o resistente y ustedes no pueden controlarla y pasan mucho tiempo con el paciente intentando controlarla, pues esa hipertensión arterial cada día, recuerden, va a ir lesionando los ojos, el corazón y los riñones de ese paciente. El paciente puede quedarse ciego, con falla cardíaca o empeorar su función renal y llevarle más pronto a diálisis, ¿sí? Entonces, hipertensiones refractarias son indicaciones para referencia. Anomalías persistentes del potasio. Ya les dije, el potasio es el peor desecho, el que debemos cuidarnos muchísimo. Entonces, las hiperpotasemias que no pueden ser controladas por ustedes con dieta o incluso con diuréticos eliminadores de potasio, tienen que ser referidos al nefrólogo para que haga una investigación. Puede haber ahí una tubulopatía asociada y entonces pueda controlarse ese potasio alto. Los cálculos urinarios recurrentes tienen que ser referidos al nefrólogo, también al urólogo, pero el urólogo es más un médico cirujano que se encarga de retirar cálculos por vías quirúrgicas o medicamentosas. Pero el nefrólogo, en cambio, como es un médico clínico, nosotros somos los encargados, en cambio, de hacer un buen estudio metabólico al paciente para investigar la causa de la formación de esos cálculos a repetición. Y muchas veces diagnosticamos pacientes que han venido 10, 15 años formando cálculos y solo acuden cuando pasa un cuadro agudo de litiasis y tienen que ser retirado el cálculo por, qué sé yo, por litotricia o por algo. Y entonces luego de eso nosotros ya por cálculos de repetición nos envían al paciente, investigamos y muchas veces diagnosticamos hiperparatiroidismos, por ejemplo. El hiperparatiroidismo pues, es hipercalcemia con litiasis a repetición, es decir, diagnósticos ya clínicos, ¿no? Pueden mandarle a un médico internista o un nefrólogo para estas nefrolitiasis recurrentes. Y obviamente, si es que ya diagnostican ustedes o sospechan de una enfermedad renal hereditaria, les decía ya en la familia, pacientes, por ejemplo, con síndrome de Alport, con sordera y tubulopatías o glomerulopatías, entonces tienen que referirle al nefrólogo para que haga un estudio más exhaustivo, más a profundidad y un tratamiento más dirigido, ¿sí? Y esta es la tablita que nos permite o nos indica la misma tablita cuándo referir al nefrólogo. Y miren, como dos pacientes, como les decía, con A3, con clasificación A3, sean grado 1, grado 2, lo que sea, hasta el final, tienen que ser referidos al nefrólogo. Y los pacientes con grado 4 a 1, desde el punto de vista funcional, con grado 4, tienen que ser ya referidos al nefrólogo, ¿sí?
Sí está claro, chicos. La referencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doc, yo tengo una preguntita. Sí, Eh, presenta. en los pacientes, ¿hay alguna explicación para que en los pacientes que reciben diálisis cambie la coloración, no sé si solamente de su cara, sus orejas o de todo su cuerpo y por qué? ¿O no se debe a la La diálisis? coloración. La pigmentación, como que hay Sí, una hiperpigmentación. sí, les decía, sí les di en la clase, les decía que la uremia, dentro de los signos y síntomas de los pacientes urémicos, la uremia, no solo el acúmulo de urea, no entiéndase por uremia, les decía que hay más de 1500 desechos que se acumulan. Entonces decía que estos acúmulos de desechos tienden intentan eliminarse de alguna manera e intentan eliminarse con el sudor, con el aliento, por eso van a encontrar pacientes con aliento urémico. Y entonces, al momento que quieren eliminarse con sudor, se quedan depositados en la piel y en el tejido celular subcutáneo de estos pacientes, y estos al reaccionar con el sol pueden cambiar la coloración. Por eso es que estos pacientes tienen coloración terrosa, negruzca, y cuando se hace un trasplante de riñón, entonces regresan a su color natural. Hay algunas teorías también de afectación en melanocitos con hiperactividad, pero no, eso no está directamente con la luz solar, por ejemplo, y aumenta la coloración en estos pacientes de la piel. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si está Doc, clara, ¿puedes sí. repetir de nuevo cuándo ya se debe enviar al nefrólogo? ¿En qué ¿Quieres que estadio? repita toda la clase? No, solo la parte en los estadios nomás. Esa parte. Era el 3, ¿verdad? Ya, no me hagas repetir toda la clase. ¿El qué? El estadio 3, ¿verdad? A ver, te voy a empezar, voy a compartir otra vez con la tablita, ¿ya? ¿Sí están viendo? Sí, Verán que hay muchas causas para referir, no es solo con estadios, ¿no? No sé si quedó claro a los demás o solo Diana no entendió esa parte. Todas estas, mira Diana, en esta diapositiva sí estás viendo, y todos que estén viendo, todas estas son causas para referir al paciente al nefrólogo. Una de las causas es el estadio, ¿sí? Y la clasificación A1, A2, A3. Pero ya habíamos dicho que si existe un fallo renal agudo asociado hay que referir. Si la proteinuria incrementa de forma significativa hay que referir. Si el ritmo de progresión es muy elevado o es una progresión rápida hay que referir. Y en el examen de orina aparecen cilindros hemáticos o hematuria que no se explica de alguna otra manera, hay que referir. Si el manejo de la presión arterial está siendo muy difícil para ustedes y le diagnostican como hipertensión refractaria o hipertensión resistente, tienen que referirle al nefrólogo. Si es que hay alteraciones del potasio, el potasio está alto, alto y no baja con diuréticos, no baja con dieta, nada, entonces tienen que referir al nefrólogo. Los cálculos recurrentes para estudios metabólicos al nefrólogo y las enfermedades renales hereditarias. Y Diana, esas son algunas causas para referir. Y entonces les decía, con esta tablita, les decíamos que los pacientes con A3, todos tienen que ser referidos independientemente que esté bien la función renal o no. Todos los A3 tienen que ser referidos. Ustedes tienen en su guía esto, ¿no? Al nefrólogo. Y en cuanto a la parte funcional, miren, el paciente con grado 4 tiene que ser referido al nefrólogo, o el grado 3A, pero A3, ¿sí? Es decir, en el A3 todos los grados son referidos al nefrólogo, y en cuanto a sola funcionalidad, el grado 4 es referido al nefrólogo. ¿Sí está claro, Diana?
Sí, Doc, ahí sí ya le entendí, gracias. Ya. ¿Alguien alguna otra pregunta? Creo que está claro hasta aquí. Verán que estamos avanzando en la guía. Ustedes tienen que ir de la mano en sus horas asincrónicas. Es ahorita que tienen ciertos días que no están conectados directamente conmigo. Son las horas que tienen que dedicarse a las tareas que les envío y a estudiar en la guía y revisar lo que estamos viendo en clase. Y como les dije, tienen que adelantarse un poquito incluso para que vengan revisando y podamos conversar en la clase, ¿sí? Entonces, en las asincrónicas tienen que dedicarse a hacer eso, porque también cuentan esas horas. Y en asincrónicas, pues hacemos estas clases magistrales y los casos clínicos que van a tratar de suplir a las clases prácticas. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Sí, Doc. Muy bien. A ver, Edison, ¿dónde está Edison? Sí, Doc, aquí estoy. Ahora sí, sí se escucha bien, clarito. Sí, ahora sí se escucha bien, Doc. Doc, bueno, quería también preguntar, solo que no estaba seguro si preguntar o no. En caso de hipertensión refractaria, ¿hay que referir al nefrólogo o al cardiólogo? ¿Quién maneja la presión arterial en el organismo? ¿Qué órgano? ¿Quién se El encarga de riñón, controlar la presión? el riñón, pero como es también un tema cardiovascular, entonces por eso también ¿Por qué es preguntaba. cardiovascular? O sea, porque la presión está alta y también es a nivel de vasos sanguíneos y eso. Entonces, O sea, por eso entonces pregunto. también podríamos mandar al oftalmólogo porque la presión alta también afecta a nivel ocular. La presión alta afecta al corazón, a los vasos sanguíneos, pues mandémosle al cirujano vascular, al cardiólogo. Afecta a los ojos, mandémosle al oftalmólogo. La presión afecta al cerebro, eventos cerebrovasculares, mandémosle al neurólogo, ¿cierto? Entonces no es así. Entonces, las Ah, bueno. complicaciones cardiovasculares son de presiones arteriales no controladas. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, no estoy en contra, no digo que los cardiólogos no manejen, al contrario. Lo que pasa es que en nuestro país y en algunos países, no solo en nuestro país, pero en algunos países, los cardiólogos han tenido que encargarse del manejo y del control de la presión arterial. Y entonces nuestra gente, culturalmente por costumbre, eh, hipertensión arterial a controlarse con el cardiólogo, le relacionan con el cardiólogo. Pero en el mundo, en Norteamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo, el nefrólogo es el encargado del control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial, la renina es un aumento de renina, ¿no es cierto? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Dónde se genera la renina? En el riñón. En el riñón. Otra causa puede ser de hipertensión arterial, retención de sal y agua. ¿Quién controla electrolitos y líquidos en el organismo? El riñón. Ya. Otra cosa, causas de hipertensión, hiperaldosteronismo. ¿En dónde están los receptores de aldosterona? En la suprarrenal y bueno, en el riñón también. Y en el riñón, en los túbulos colectores distales, los receptores de uno. Entonces, ¿en dónde hay más cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina? Ahora que con el COVID están filitos. ¿En dónde ha habido más receptores de enzima convertidora de angiotensina? Riñón, pulmón e intestino. En el corazón no hay. ¿Y en dónde actúan los antihipertensivos? Inhibiendo una de las familias, ¿no? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, todo orienta a que el nefrólogo es el encargado de controlar la presión arterial. Y de hecho, cuando ustedes tengan pacientes con problemas renales, van a ver que esos pacientes sí son las hipertensiones de a de veras, las que decimos nosotros las verdaderas hipertensiones. Hay pacientes con hipertensión que están manejándose con uno o con dos fármacos, con dosis bajas, es fácil manejar. Nosotros tenemos pacientes que nos toca manejar con 4 y hasta con 5 fármacos. Tenemos que utilizar un IECA o un ARA2, o sea, o losartán o enalapril, asociarle un calcio antagonista, amlodipino, asociar un diurético, tiacídico o de asa, asociar un alfa beta bloqueador o un alfa agonista mixto como el carvedilol o un beta bloqueador como el atenolol.
No se controla, me toca asociar espironolactona, un inhibidor de aldosterona. No se controla, me toca asociar minoxidil, en fin. Es decir, nosotros tenemos pacientes que tenemos que manejarles con 4 o 5 fármacos y aún así la presión es difícil controlar. Cuando el riñón se daña, es difícil controlar la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben Sí, que doc. manejar Muchas gracias hipertensión. por la aclaración. ¿Ya? Pero claro, como digo, históricamente los cardiólogos también se han dedicado al manejo y control de la presión arterial y lo hacen muy bien. Entonces, por eso muchas veces los pacientes acuden al cardiólogo con la presión alta. Incluso pacientes nuestros o míos que son nefrópatas, dicen, doctor, estoy con la presión alta. Digo, ya le estoy dando medicina para que no te hará de irme al cardiólogo. Digo, no, su corazón está bien todavía. Entonces, esa parte también es un índice de referencia, la hipertensión no controlada. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día jueves para el caso clínico, ¿no? Empezamos el caso clínico el jueves y espero que le presenten muy bien el primer grupo. Espero que todos participen y listos para un prerequisito de las necesidades de aprendizaje. Buenas noches, descansen. Gracias, Doc. Ya, Gracias. Hasta luego. Gracias, doc. Buenas noches. Hasta luego, Doc.